No hay nada más que decir. Sigamos. Que el hombre, los sacerdotes, arzobispo, obispo o el papa, no pueden casarse. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16? No podemos nosotros también llevar a una mujer como esposa. Pedro tenía suegra, estaba casado. Y el texto nos dice también, y en el último tiempo, prohibirán casarse. Yéndose en contra del mandamiento en Génesis, que el hombre y la mujer, el hombre va a dejar a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El celibato. Celibato, doctrina falsa. Doctrina falsa. El hombre tiene que estar casado. Y la mujer igual. A no ser, dice el apóstol Pablo, que tenga don de continencia. Y no quiera casarse. Pero reglamentar algo diciéndole a las personas o a los que van a obtener esos cargos que no tienen que casarse. Sabemos lo que ha acontecido en la religión romana, lamentablemente. Bautismo de niños. Bautismo de niños. Yo creo que eso ni siquiera lo voy a comentar, amigo. Yo creo que eso ni siquiera yo lo voy a comentar. Es como cae de cajón. O sea, una persona que se va a bautizar tiene que tener conciencia. Una persona que se bautiza primero sabe y deposita su confianza en Jesús. Un niño no tiene idea. No están sus 5 sentidos maduros para saber quién es Jesús, por qué se está bautizando. No. Eso inventado. Y más encima, en el bautizo, porque ellos le llaman bautizo, y la palabra correcta es bautismo, sumergir. Aparte de eso, tenemos que es por aspersión. Y yo voy a decirle a ustedes, que quizás no lo saben, por qué la Iglesia Católica bautiza es sumergiendo en las aguas, en el río, en el mar. Yo te voy a decir por qué. Porque hay unos escritos que se llama Didache o Didache, como tú le quieras llamar, donde los padres de la fe respondieron la interrogante: ¿qué pasa si una persona quiere bautizarse y no hay aguas para bautizarse? Ni mar, ni río, ni un lago. ¿Qué hacemos en ese caso? El libro se llama, los escritos se llama Didache, y tú lo puedes ver en línea. Se llama Didache. Y ahí dice, los padres de la fe, para poder responder a esta interrogante, dijeron entonces que hay que echarle agua por aspersión 5 veces. Entonces, al hacerlo 5 veces, estaba bautizado. Y de ahí lo toma como regla y mandamiento la Iglesia Católica, cuando en el principio no fue así. Siempre los bautismos tenían que sumergir, porque eso es la palabra bautismo en griego, sumergir completamente. Dice una persona acá, User8865, debe ser católico, supongo. Dice que, como si fuera algo extraordinario o falso lo que estoy diciendo. Amigo, ¿usted estudia, amigo User8865? ¿Estudia usted o no? Bueno, el bautismo de niños es una doctrina falsa. El no casarse, los que van a trabajar para el Evangelio, no pueden casarse, doctrina falsa. Por aspersión, doctrina falsa, que sale en el Didache, no sale en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que los amigos papas saquen una doctrina de padres de la fe cuando tendrían que hacerlo bíblicamente? Lo que pasa es que la Iglesia Católica no cree que la Biblia, por eso ocurre la Reforma. Por eso aparece Martín Lutero, porque la Iglesia Católica no cree que la Biblia es la única fuente de verdad, la única fuente de inspiración divina. Ellos también creen que los papas tienen revelación extra.
¿Qué más? La Inmaculada Concepción que vimos el día domingo. María tuvo más hijos, lo dice la Biblia, clarito. Pero el mismo que dice que Pedro tenía suegra pero no estaba casado, ese mismo, Luis Toro, se da una vuelta diciendo de que esas hermanas, en definitiva, o hermanos, que eran 5, eran primos. O sea, la Biblia cambia hermanos por primos. Ese mismo, ese Luis Toro. Ese mismo. Entonces, tenemos que es una falsa doctrina, al igual que la que hemos dicho recién. Plop, ¿cierto? Wow. Bueno, sucesión apostólica. Sucesión apostólica. O sea, que los papas vienen como una sucesión directa de los apóstoles. Y que el primer papa fue Pedro. El primer papa fue Pedro. ¿Sabes cuántos años, amigos, hay de diferencia? ¿Sabes cuántos años hay de diferencia entre que vivió Pedro y la creación de la Iglesia Católica? ¿Sabes cuántos años hay de diferencia entre el apóstol Pedro y la creación de la religión romana? ¿Sabes cuántos años hay? Al menos la sucesión es algo que es como en las carreras de pistas, en las Olimpiadas, donde tú le pasas algo al siguiente atleta y después lo toma y sigue corriendo. Eso es una sucesión. Le estás traspasando esa banderita o lo que sea al siguiente atleta para competir, ¿cierto? Pero ¿sabes cuántos años hay entre Pedro y la Iglesia Católica cuando se creó? Ahí no hubo ninguna. Gracias, José Osvaldo Promotor. Dice 325 años. Algunos dicen 300, 330. Vamos a dejarlo ahí. Más de 300 años en que vivió Pedro y la creación de la religión romana por Constantino. Hay más de 300 años. Ahí no hubo ninguna sucesión apostólica. Ninguna. Bastón, dice el amigo, claro que sí. No hubo ninguna sucesión apostólica. Ninguna. Hay 300 años de diferencia. Lo otro, para hacerle recordar a los amigos papas, a sacerdotes, arzobispos, que estudian 10 años, yo no sé qué, estudian 10 años. No sé para qué. Pero le voy a recordar a los amigos curas, sacerdotes, arzobispo y el papa, les vamos a recordar que el que fue a Roma para predicar fue el apóstol Pablo. Lo otro, la salvación por fe obras. Voy a apresurarme un poco. Salvación, fe obras, es lo que cree la religión romana. La Biblia dice claramente en Efesios 8:9 que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Solo fe, no por obras para que nadie se gloríe. La iglesia romana piensa que la salvación es por fe y obras. Y que el purgatorio, que tampoco es bíblico, no sale en ninguna parte, pero Luis Toro, sabemos la artimaña y las tonteras de Luis Toro, que son como las condoricosas. Dice de que hay un purgatorio donde las personas pueden rezar pagando obras, pagando una misa para que esa persona salga del purgatorio y llegue al cielo, cuando la Escritura dice claramente, después de la muerte, juicio. Después de la muerte usted va al infierno o usted va al cielo, punto, no hay ningún lugar intermedio. Siempre son dos caminos.
Camino estrecho, camino ancho. Siempre son dos. Cielo, infierno, no hay tres. No hay cuatro, no hay cinco. No hay purgatorio. El purgatorio es un invento del papado romano para engañar a los amigos católicos, haciéndole tener una esperanza y de que ellos en la vida pueden seguir portándose mal y desobedecer a Dios y no tener fe y hacer lo que quieran. Total, después en el purgatorio, con un rezo que se le van a pagar a los curas católicos, ellos pueden sacar a sus muertos desde el purgatorio y llevarlo, trasladarlo en un camión cisterna al cielo. ¿Cómo es posible que te suceda eso? Claro, amigo Jona, la versión católica de salvo siempre salvo. Excelente comentario, me gustó. Sigamos. La Inmaculada Concepción. No es esta, dice el texto, no es esta María, su madre, y sus hermanos, Jacobo, Santiago. No. De 11. Clarito. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos. María también. Yo tengo una gran respeto por María, una sierva de Dios y una gran mujer, y siempre lo digo. Pero los amigos católicos la pusieron a ella en un pedestal que ni ella quiso nunca. María fue pecadora igual que todos nosotros. Aquí hay una persona que está diciendo, Lucía Morales fue concebida sin pecado. Claro, eso es lo que te enseñaron los que no estudian. Estudiaron 10 años de sacerdocio, se dieron vuelta en la playa, no me parece, pero no estudiaron nada. Porque eso es lo que le dijeron a usted, amiga Lucía Morales. No hay ningún ser que haya sido concebido sin pecado. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Lamentablemente el papado engañó a millones y millones de personas católicas, y sabemos que María tuvo más hijos con José. De los libros en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago y el libro de Judas que está antes de Apocalipsis, es hermano de Jesús. Santiago es hijo de María y José y hermano de Jesús. Santiago, Judas, 2, y tenía más hermanas y hermanos. Entonces, tenemos que Luis Toro dice no son primos. Y aquí hay alguien que es católico, seguro es católico, José Reyes, y coloca muchas carcajadas, pero no se ríe con la bobada de Luis Toro cuando dijo que Pedro tenía suegra pero no era casado. No se ríen de las bobadas de Luis Toro. ¿Están tan ciegos? ¡Wow! No se ríen de las bobadas o las condoricosas, o las mafaldacosas de Luis Toro, ¿cierto? Pero se ríen de la verdad bíblica. Sí, María dejó de ser virgen, ¿sabes cuándo? Cuando parió a Jesús. Todas las mujeres que están acá, mira, hay casi 4.000 personas en este en vivo. Muchas mujeres que están acá, que razonan, saben que una mujer, al parir, tendría que dejar de ser virgen. Eso es obvio. ¿O usted cree en la cigüeña, amigo o amiga? ¿O usted cree en la cigüeña? Ya. Entonces decir que ella murió virgen y sin pecado, la Biblia en ninguna parte. Por eso es prácticamente, aparte de una religión, la Iglesia Católica, es una secta, porque tiene pensamiento y fundamento de secta, a pesar de ser una religión muy grande. ¿Por qué?
porque las sectas se manejan así. Se manejan con profecías o mandamientos que están por sobre las escrituras. Los sectarios, las sectas, como se maneja la Iglesia Católica también, no creen que la Biblia es la total verdad de la palabra de Dios, sino que tiene que haber otro sujeto que recibe revelaciones. Ese es un pensamiento de sectas. La de Jim Young, en la Guyana, que mató a más de 2000 personas. Ese era un sectario, una secta peligrosa, donde se suicidaron, la secta de Jim Young, se suicidaron porque el sectario ese le hacían caso a él y no a las escrituras. Usted, amigo, no tiene que creerle a ningún hombre. Usted tiene que creerle a la escritura. Incluso a mí, no tiene usted por qué creerme. Usted tiene que anotar lo que uno dice y después tiene que verificarlo en las escrituras. Usted no le crea a ningún hombre, porque son todos mentirosos. Usted crea la Sagrada Escritura, y la Escritura es suficiente para discutir cualquier doctrina y echar por debajo cualquier falsa doctrina, solamente con la Biblia. Si a mí la Biblia me dice que no fue bautizado ningún niño, no hay que bautizar niños. Si la Biblia me dice a mí que nadie fue a confesarse con los apóstoles, ancestros de los papas, y nadie se confesó con los apóstoles, entonces nadie tiene que confesarse con un hombre, porque son todos pecadores. Si a mí la Biblia me dice que María no nació sin pecado, yo tengo por qué creerle a los hombres que me dicen que María nació sin pecado. Si a mí la Biblia no me dice que María subió a los cielos, como lo hizo Jesucristo, y no murió, yo no tengo por qué creer porque la Biblia no me lo dice. No le creo a los hombres. Son mentirosos. Si a mí la Biblia me dice que la palabra en el texto del libro de Mateo, ¿cómo se llama? José, no conoció, y la instrucción de Gabriel a José era que no conociera. En las distintas traducciones salen traducciones donde dice que el ángel Gabriel le dijo a José: no tenga relaciones sexuales con María hasta que nazca Jesús. Pero ahí tienes un bobo como Luis Toro diciendo burradas, engañando a todos los amigos y amigas católicas. Burradas. Sigamos. Por eso aparece la doctrina. ¿Tú crees que la doctrina de la Inmaculada Concepción apareció con los primeros papas? Apareció después. La inventó un papa, que era virgen, murió virgen, y ahí viene la doctrina de la Inmaculada Concepción. Murió virgen, no pecó nunca María. ¡Wow! ¡Wow! Sigamos. El purgatorio es más falso que un billete de plástico. El purgatorio. Usted, señor y señora, que está aquí en este en vivo, con mucho respeto y mucho cariño, le digo que si usted no recibe a Jesús y no se arrepiente de sus pecados, usted va a ir al infierno. Y si usted recibe a Jesús, usted tiene vida eterna. No hay ningún lugar intermedio. A usted lo engañaron si usted cree eso. No hay purgatorio. En la Biblia, y yo no le creo a hombres, le creo a la Biblia. En la Biblia no hay ningún purgatorio. Y los textos que utiliza Luis Toro, el farsante y mentiroso ese, y también con el papado que engañan a los amigos católicos, les dicen que todos los textos en la Biblia de purificación son textos de purgatorio. Como el texto de que va a tener que pagar hasta el último cuadrante cuando lo habla Jesús, cuando se ha echado al carcelero. Ahí es el purgatorio. No, señores. Todos los textos de purificación son
ellos no son idólatras. Que todos los muñequitos, donde todo. ¿Cuántos de los que están acá fueron católicos? ¿Cuántos de los que están acá fueron católicos? Yo fui católico. Que un católico me diga a mí, que no es idólatra o que uno no se postra ante las imágenes, es un mentiroso. Yo fui católico y yo me postraba ante la Virgen. Yo fui católico y me postraba ante la Virgen. Así que no me digan a mí, porque arrodillarse es símbolo de adoración en la Biblia. A usted no lo saben porque Luis Toro lo ha tenido engañado y engatusado todos los años. Pero arrodillarse es sinónimo de adoración en la Biblia. Y yo me arrodillé, me postré ante la Virgen. La imagen, esa imagen de la Virgen. Entonces que alguien te diga, no somos idólatras, no adoramos imágenes. Falso. Dice, nosotros veneramos. Venerar, amigo, es sinónimo de adoración, amigo. No nos engañemos, no se engañe a sí mismo. Adoración es sinónimo de veneración, de venerar, amigo. No se engañe a usted mismo, amigo. No se engañe. Sigamos. Me parece haber visto. Me voy a detener en esto. El Papa de ahora. Esta es una noticia que quizá algunos de los que están acá no la saben. El Papa de ahora, lo felicito, Tú me vas a decir, ¿por qué lo felicitas? Felicito al Papa de ahora. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué felicito al Papa Francisco? Porque lo escuché de su misma boca hablar que la Iglesia Católica tiene que dejar la idolatría. Exactamente, Yamilet García. El Papa Francisco está diciendo de que la Iglesia Católica tiene que cortarla con la idolatría. Él mismo. Y lo escuché a él. Esto no es mentira, es verdad. Así que, amigos católicos, su mismo Papa está diciendo de que ustedes, todos los amigos católicos, tienen que cortarla con la idolatría. Y es verdad, esto no es mentira. Y yo creo que muchos de los que están acá ya lo escucharon. De verdad, quiero decirles que felicito al Papa Francisco. Lo felicito. Y no estoy siendo irónico, de verdad. Felicito al Papa Francisco porque se está atreviendo a alguien a ser valiente. Porque para irse en contra de esto hay que ser valiente. No solamente porque él sea el Papa, pero hay que ser valiente. Claro, yo no estaría predicando acá, si fuera cobarde, no estaría predicando acá doctrina. Sabiendo que que me quieren denunciar, que te colocan risa, que se burlan. Hay que ser valiente. Felicito al Papa Francisco por lo que está haciendo. Efectivamente, la Iglesia Católica debería romper todos esos muñecos. Y es probable que hasta yo asista a uno de sus parroquias. Lo digo muy en serio. Iría a una parroquia si echaran abajo todas las imágenes de idolatría que tienen de las vírgenes, de los santos, de Jesús, porque estarían dando un gran paso. Un gran paso. Sigamos. Ahora vamos con los amigos adventistas del séptimo día. La doctrina